Dios dijo, escuchen mi voz. El Señor habló claro. Dice, escuchen mi voz. Vamos a leer Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículos 23, 26 y 29. Isaías capítulo 28, versículos 23, 26 y 29. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. ¿Qué nos dice? En Isaías capítulo 28, versos 23, 26, 29. Estén atentos y oigan mi voz. Estén atentos y oigan mi dicho. Porque su Dios le enseña para saber juzgar y lo instruye. Aún hasta esto salió del Señor de los ejércitos, para ser maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Vamos a saber plenamente lo que es el Evangelio eterno. El Hijo, la hija de Dios, siempre debe recordar que el Padre pensó, Jesús habló y el Espíritu escribió el Evangelio eterno. Eso usted nunca se debe olvidar. Siempre debe recordar. El Padre pensó, el Hijo habló y el Espíritu Santo escribió el Evangelio eterno. Por eso es importante saber que el Evangelio eterno existió antes que se crearan todas las cosas existentes en los cielos y en la tierra. El Evangelio fue escrito por Dios mismo y fue creado por Dios mismo. No ha sido escrito por ningún ser humano. Al ser creados los ángeles, ellos conocieron el Evangelio eterno. Pero a nosotros, los seres humanos, al hombre, nos fue entregado el Evangelio eterno. Mire, hermano, hermana, la gran diferencia. Padre Dios Todopoderoso, Jesús, nuestro Dios, el Espíritu Santo, Dios eterno. El Padre pensó, Jesús habló, el Espíritu Santo escribió el Evangelio eterno. Lo que usted lo conoce como palabra de Dios, lo que usted lo conoce como el Evangelio, lo que usted lo conoce como las Escrituras, lo que usted lo conoce como la Biblia, fue escrito por Dios Todopoderoso. Eso, téngalo por seguro. No ha sido escrito por ningún ser humano. Y el Evangelio eterno nos ha sido entregado a nosotros, a los hijos, hijas de Dios, al ser humano. Nos ha sido entregado. Los ángeles tienen conocimiento del Evangelio eterno. Pero a quienes nos ha sido entregado ha sido a nosotros. Y vamos a ver ahora para qué nos ha sido entregado.
El Evangelio eterno existe desde el principio. Miren, hermano, el principio. Y ustedes saben, como está en Génesis 1:1, en el principio. Donde no sabemos qué tiempo es eso. No sabemos ni el lugar. No sabemos si era oscuro, era claro. En el principio nos fue entregado el Evangelio. Eso lo dice claramente en el mismo Evangelio eterno que está escrito en Revelaciones, capítulo 14, versículo 6. Revelaciones, capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice? Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno. Miren, hermanos, dice, vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno. Miren, hermanos, estaba un ángel agarrando el Evangelio eterno, lo que usted lo conoce ahora. Ahora, ¿para qué lo estaba agarrando el Evangelio eterno? Para que se evangelizase a los que moran en la tierra y a toda gente y tribu y lengua y pueblo. Amén. Está bien claro. La palabra de Dios, las escrituras, el Evangelio, la Biblia, como usted quiera entenderlo, los libros, los rollos, el nombre que pueda ponerle, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Torá, el Tanaj, todo lo que usted quiera ponerle el nombre, no ha sido escrito por ser humano. Esto ha sido escrito por Dios mismo. No ha venido ningún ángel o arcángel o lo que quiera llamarse, donde un hombre y le ha empezado a dictar. No ha venido por si acaso. Ha sido pensado por el Padre, ha sido hablado por Jesús y ha sido escrito por el Espíritu Santo. Los ángeles lo tenían, aquí lo dice claramente. Pero nos ha sido entregado a nosotros. Para que se hable, conozcamos. Para que conozcamos lo que Dios nos está hablando. Así que no existió, como en diferentes religiones, que dicen, ha sido guiado por un ángel. Un ángel le entregó. No fue así. No fue así. Dios Todopoderoso lo pensó, lo habló, lo escribió y nos fue entregado a nosotros, a los hombres, a los seres humanos. ¿Para qué? Para que se evangelizase, es decir, para que todo el mundo, es decir, de los seres humanos, todo el mundo, todos los hombres y mujeres, conozcan lo que Dios habló. Como dijimos al principio, Dios dijo, escuchen mi voz. Muchos han dicho la voz hablada,
la voz escrita, la palabra hablada, la palabra escrita. Como usted quiera entenderlo. Dios Todopoderoso, Él habló. Y todos tenemos que escuchar su voz. Eso se llama evangelizar. Todos tenemos que escuchar la voz de Dios. Y lo estamos escuchando. El Evangelio eterno no lo escribió ningún ser creado. Por eso no existe en los cielos ni en la tierra que alguien quiera anular, borrar, cambiar el Evangelio eterno. Miren, hermano, está claro. Nadie, ningún ser creado, llámese ángel, arcángel o ser humano, ninguno puede anular, borrar, cambiar, destruir, hacer desaparecer el Evangelio eterno. Nadie. Ni Satanás, ni los demonios, porque ellos eran ángeles. Por su desobediencia se volvieron demonios. Lo que en la palabra del Señor significa el demonio, malditos. Ni Satanás ni los demonios se atreven a anular el Evangelio eterno. Lo único que hacen estos, el adversario y nuestros enemigos, tientan al ser humano a desobedecerla, a contradecirla, a confundir, a interpretar erróneamente. Por cada acción de estas que realizan el adversario, los enemigos del hombre, salen avergonzados y humillados. Amén. Por eso, hermanos, Satanás y los demonios siempre van a salir avergonzados y van a salir humillados. Siempre. La palabra dice que son hollados, es decir, pisados, hechos polvo. Ellos, el adversario, los enemigos del hombre, tratan de confundir, de hacer malas interpretaciones del Evangelio eterno. Y Dios lo sabe todo. Por eso Dios nos dijo demonios, malditos. Es decir, la palabra demonio significa malditos. Y saben ellos que tienen su castigo eterno. Por eso Dios los avergüenza y los humilla constantemente. Constantemente es humillado y es avergonzado Satanás y los demonios. No se olvide, hermano, que nosotros, los hijos, las hijas de Dios, nos vamos a alegrar dentro de poco, cuando Satanás y los demonios sean lanzados al lago de fuego. Ahí será su sufrimiento eterno, su castigo eterno, por todas estas acciones que han hecho, por tentar al ser humano, tergiversando la palabra de Dios, y haciendo interpretaciones falsas y engañosas, diciendo que un arcángel les ha entregado los escritos. Eso es mentira. Por esas mentiras, Satanás y los demonios serán lanzados al lago de fuego. Nadie puede cambiar, modificar, alterar, aumentar, disminuir, quitar lo que está escrito en el Evangelio eterno.
¿Qué nos dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2? ¿Qué nos dice? Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, dice, oh Israel, dice, oye los estatutos y derechos que yo les enseño para que hagan y vivan y entren y hereden la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, les da. Bien claro dice, hermano. Hay que escuchar la voz de Dios. Por eso es un error al decir a aquellas personas, no escuché la voz de Dios. Oiga, desde el momento en que está leyendo usted los evangelios, el evangelio eterno, usted está escuchando la voz de Dios. ¿Entienda? Por eso aquí dice, lo que Él ha hablado, lo que Él ha escrito, lo que Él nos ha enseñado, es para que nosotros vivamos, para que entremos y heredemos la tierra que el Señor, el Dios, nos ha dado a nosotros. Nos dice, lee, escucha mi voz, vas a vivir, vas a entrar a mi reino. Eso es lo que está diciendo. Y en el verso 2, ¿qué dice? No añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirás de ella, para que guardes los mandamientos del Señor tu Dios, que yo les mando. Bien claro. No podemos aumentar, ni podemos disminuir. Tenemos que escuchar la voz de Dios, tal como Él nos los habla. Por tanto, Dios estableció, antes de la creación de todo, que el Evangelio eterno se va a evangelizar en toda la tierra. Se cumple, por si acaso. Se cumple. Dios Todopoderoso, Él mismo, va a evangelizar a toda la tierra. Por si acaso. Por si acaso. No se olvide. Dios mismo va a evangelizar el Evangelio eterno sobre toda la tierra. Y eso se cumple. No hay poder alguno o voluntad alguna que se oponga a la voluntad de Dios. Amén. Por eso, hermano, usted aquí está en la tierra, usted conoce todo, se informa por noticias, por internet, redes sociales. Es iluso lo que hace la China, lo que hace Rusia, lo que hace Corea del Norte, lo que hacen los religiosos, lo que hacen los idólatras, lo que hacen los perversos, los impíos. Es iluso que puedan decir van a hacer desaparecer la palabra de Dios. Esos ateos que queman la Biblia, esos aquellos que son diabólicos, satánicos, que queman la Biblia, están perdiendo su tiempo. Cuanto más hacen, más castigo van a tener. El castigo de Dios para ellos va a ser eterno. Es por eso que usted, cuando vaya a la congregación, no lleve su celular. Que diga, ahí lo tengo, la palabra de Dios, no tiene nada ahí. Usted tiene que llevar el libro en físico. Físicamente tiene que llevar la palabra de Dios.
¿O de qué se avergüenza usted? Si la palabra de Dios dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Usted está llevando su celular y cree que su celular le va a ayudar. No es así. Tiene que llevar físicamente la palabra de Dios. Y recién ahí va a ver el poder de Dios usted. Cómo Dios le protege. Intentarán robarle, pero no le robarán. Solamente llegará el intento, pero no le van a robar. Intentarán dañarle, pero no le dañarán. Entienda. Usted tiene que conocer eso. Tiene que llevar físicamente el poder de la palabra de Dios. Los evangelios. Oiga, hasta los mundanos, los incrédulos, muestran en diferentes formas. Miren, ese auto se está quemando. Hay gente ahí adentro. Nadie se va a escapar de semejante fuego. Todo ardía en ese vehículo. Ustedes lo han visto. En diferentes redes sociales ha salido, en diferentes idiomas. Todo el vehículo se quemó. Cuando vinieron los bomberos, apagaron y demás otras cosas. Abrieron la puerta, todo negro, ese auto, ese vehículo era negro. Pero abrieron. La persona salió intacta. La palabra de Dios que tenía en su auto, intacto. Todo quemado. Menos la persona, menos la palabra de Dios. Deje su celular. Deje su celular. Lleve físicamente la palabra de Dios. Lleve. No vaya a la congregación a sentarse a estar agarrando el celular. No es así. La palabra de Dios se le debe llevar físicamente. Si usted quiere ver el poder de Dios en su vida. Si usted quiere ver la protección de Dios en su vida. Nada le harán. Nada. Intentarán, pero no harán daño. Entienda. Por eso bien claramente nos dice que el Evangelio eterno va a ser evangelizado en todo el mundo. Y lo va a evangelizar Dios mismo. Dios mismo. Por si acaso. Él nos dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, mas con mi espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. ¿Ha visto? La evangelización va a ser con su espíritu. No con la tecnología, no con satélites, no con televisión, no con redes sociales, no con internet. La evangelización de punta a punta en toda la tierra y en todos los seres humanos, en la selva, en los bosques, en las montañas, pueblos
ciudades, lenguas, idiomas. Todos conocerán la palabra de Dios. Todos escucharán la voz de Dios. Ahora usted ya sabe. Cuando Dios dice, escuchen mi voz, desde el momento en que usted está leyendo la palabra de Dios, los evangelios, el evangelio eterno, usted está escuchando la voz de Dios. El evangelio eterno se enseña por el Espíritu Santo. Es decir, ningún ser humano puede enseñar correctamente. ¿Ha visto? ¿Quién puede enseñar correctamente si no es aquel quien lo escribió? ¿Quién lo escribió? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo ahora nos va a enseñar de forma correcta la voz de Dios, lo que el Padre pensó y lo que Jesús habló. Pero se dijo que vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio eterno. Eso está escrito. Les dijo claramente, cuando les dijo, andad a predicar el Evangelio, les dijo claramente, eres testigo y hablar lo que oíste y viste de Jesús, desde Génesis hasta Revelaciones. Eso significa andar, predicar por todo el mundo. Le está diciendo, anda a hablar lo que has visto de Jesús y lo que has oído de Jesús. Eso es predicar. Eso es predicar el Evangelio. No dijo, haz por tu cuenta lo que te dé la gana y que lo sometas a tus concupiscencias. Eso no ha dicho. Pero otros dicen que estoy predicando el Evangelio y están hablando barbaridades. No están hablando lo que vieron que hizo Jesús. No están hablando lo que oyeron, lo que habló Jesús. Están haciendo según sus concupiscencias. El Evangelio eterno, la voz de Dios, solamente se debe repetir lo que está escrito. No interpretar como les da la gana. Por eso en Revelaciones, capítulo 22, versículos 18 al 19, ¿qué dice? Ahora protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, hermano, aclara. Dios Todopoderoso aclara y dice, hubo profetas enviados por Dios, pero no les gustó más la avaricia. Es decir, más les gustó la avaricia. Y cambiaron a Dios por las riquezas. Así desvirtuar el Evangelio eterno. Miren, hermanos, ya lo habló Dios. Utilizaron el Evangelio eterno y lo cambiaron por su propia avaricia. Es decir, querer dinero. Querer dinero. Querer bienes.
Usted en internet ahora se entera de todo. Y por algunos cuantos que supuestamente, entre comillas, tienen congregaciones grandes, piensan que todos somos iguales. No es así. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es bien clara. Y él dijo, hubo profetas que más se fueron guiados por su avaricia, por querer tener riquezas. Utilizaron el evangelio eterno para sus concupiscencias, mintiendo que con el evangelio eterno puede ser rico económicamente. Oiga, siguen enseñando. Usted va a ser rico según la palabra de Dios. Dense cuenta. Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho, yo te voy a dar abrigo y sustento. Entienda. No ha dicho que con el evangelio yo te voy a hacer rico económicamente. Por eso, hermano, estos y muchos otros cayeron en el error, pecando descaradamente. Su fin es el mismo que los demás que se desviaron y obraron con malignidad. Su fin es el lago de fuego. Por estos errores es que el evangelio eterno solo es revelado por el Espíritu Santo a quien quiere revelarlo, y castigo a quien se burla. ¿Me entendió? La palabra de Dios va a ser revelado por el Espíritu Santo a quien Él escoja. El Espíritu Santo va a escoger a la persona. No es la persona que va a decir, mintiendo todavía, el Señor me ha revelado. Cuando el Espíritu Santo revela a la persona y esa persona habla, pues el Espíritu Santo empieza a revelar a los que escuchan. Entienda. Por eso muchas veces hay personas que van a las congregaciones y en vez de que tener revelación salen más confundidos. Y es ahí donde existe el adversario, el enemigo, utilizando otras religiones, sus religiones que él ha creado, que él ha formado. El adversario y los enemigos empiezan a decir la palabra de Dios, la Biblia, lo que ustedes leen, está equivocado en todo. Se contradice en todo. Empiezan a hablar de la muerte de Judas. Empiezan a hablar del gallo. ¿Cuántas veces ha cantado? Empiezan a hablar de que
a David Dios le ha ordenado que cense y lo ha castigado, empiezan a hablar engaños y mentiras. Porque esas personas, Dios, el Espíritu Santo, no les ha revelado la palabra de Dios. Por eso es que salen confundidos. Y ellos quieren mostrar que hay error en la palabra de Dios, ilusos. Son ilusos. Y aquellos que se burlan, ya lo vamos a ver más después, castigo. Por eso dice en Isaías capítulo 28, verso 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los senos? Está hablando. ¿A quién se le enseñará las noticias? Evangelio, noticias. Evangelio, buenas nuevas. ¿A quién se le enseñará las noticias? Las buenas nuevas, que son por revelación directa de parte de Dios. ¿Está entendiendo? Oiga, el Evangelio eterno es desde Génesis hasta Revelaciones. No es el Evangelio eterno desde Mateo hasta Revelaciones. El Evangelio eterno es desde Génesis hasta Revelaciones. No hay separación, antiguo, nuevo testamento, antiguo pacto, nuevo pacto. La voz de Dios, desde Génesis hasta Revelaciones. El Evangelio eterno, desde Génesis hasta Revelaciones. No se olvide. No se olvide. No es desde Mateo. No es desde Mateo. No existe los 5 libros del Antiguo Testamento. No existe los 4 evangelios del Nuevo Testamento. La voz de Dios es desde Génesis hasta Revelaciones. Amén. Por eso dice, el Evangelio eterno es maravilloso, consejo que engrandece la sabiduría, y lo escribió Dios mismo y lo entregó a sus hijos personalmente. Ahí está. Nos los entregó a nosotros. Somos sus hijos de Dios. Pero a los que no creen y desobedecen el Evangelio eterno, les dice, miren hermano, todo está escrito en la palabra de Dios. Todo está escrito en la palabra de Dios. En Isaías capítulo 28, versículo 11 al 13, miren lo que dice aquellos que desobedecen. En Isaías 28, capítulo 11 al 13, ¿qué dice? Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Y no quisieron oír. Les ha de ser, pues, la palabra del Señor, mandamiento tras mandamiento, otra vez, mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, otra vez, reglón tras reglón, un poquito allí, otro poquito allí, que vayan y caigan por las espaldas
y se desmenucen y se enreden y sean presos. Miren, hermano, Dios es claro contra aquellos que no aceptan el Evangelio eterno. Dios es claro contra aquellos que rechazan el Evangelio eterno. Van a ir, van a caer por las espaldas, se van a desmenuzar, se van a enredar y serán presos. Los incrédulos, idólatras, impíos, no entenderán el Evangelio eterno, por eso irán adelante y caerán hacia atrás y serán quebrantados y serán enredados y apresados. Ellos no quieren oír el Evangelio eterno, por lo tanto, por medio de un justo juicio, la simplicidad del Evangelio eterno llegará a ser un tropezadero para ellos que resultará su cautiverio. Es claro. Ningún ser humano que diga yo soy sabio, conocedor de todo, he creado, he inventado, y que diga el Evangelio, o la Biblia, o la palabra, o las Escrituras, el nombre que le ponga a ese impío, diga, no sirve. Ese está en cautiverio. Ese caerá constantemente. Por eso es un error de negar la palabra de Dios en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, en las casas. Por eso el Evangelio es para la persona de forma individual. En una casa no puede existir una sola Biblia solamente para 20 personas. Tiene que existir una Biblia por persona. Y vamos a añadir esto más, por cosa. ¿Me entiende? Le voy a aclarar el ejemplo que hemos dicho. Del hombre que estaba manejando y se le quemó el vehículo. En su vehículo, cosa, objeto, material, puso una Biblia. Y él tenía su Biblia. Por eso, hermana, en una casa son 10 hijos o son 10 personas en una casa. Pues los 10 tienen que tener su Biblia. Y si esos 10 tienen terrenos, estancias, casas, vehículos, lo que sea, tiene que haber una Biblia en cada lugar. Entienda. Por eso les dice a los burladores, y eso está escrito en Isaías 28, versículo 22. Por tanto, no se burlen ahora, porque no se aumenten tus castigos, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor de los ejércitos. En otras palabras, a los burladores se les apretará más sus ataduras, serán consumidos y exterminados sobre toda la tierra. Así lo estableció el Señor de los ejércitos a todos los burladores, a todos los que se burlan, le dicen a usted, ¿sabe qué?
vos eres pues evangélico, vos crees en Dios, vos eres cristianito. A ver, haz esto, haz el otro, haz aquí, haz allá. Se hacen la burla. Se hacen la burla. Y a estos se les apretará más sus ataduras. Imagínense. Esa gente no se da cuenta. Ellos dicen físicamente, no estoy yo atado. Están atados. Están señalados. Como Caín. Señalados. Caín señalado para ser castigado eternamente. De la misma manera, los burladores señalados para ser castigados eternamente. Por eso son ilusos los religiosos, los hechiceros, los idólatras, los perversos, los ateos, comunistas, socialistas u otra religión que quieran hacer desaparecer el Evangelio eterno. Tendrán su castigo, tal como Jesús lo demostró con aquellos que se rebelaron en el cielo. Fueron destituidos y lanzados a la tierra, donde están limitados en todo. Ya sabe a quién se refiere: a Satanás y a los demonios. Están limitados en todo, por si acaso. Luego aquellos que desobedecieron y se juntaron con las mujeres terrenales están castigados en las prisiones oscuras hasta ahora. Y aquellos seres humanos que se rebelaron y rechazaron el Evangelio eterno fueron castigados con agua y otros con fuego. Mas cuando llegue el tiempo del Señor, todos estos serán lanzados al lago de fuego, castigo eterno. Amén. Por eso, burladores. Los burladores, todo el rato, son más apretados sus lazos para que sean lanzados al lago de fuego. ¿Entienda? Chistes de Dios, chistes del Evangelio, de la palabra de Dios. Esos son burladores. Aquellos que dicen, como dijeron muchas veces, ni Dios lo destruirá, ni Dios lo separará. Cuando hicieron algo humano, burladores. Y aquellos que están en las congregaciones haciendo payasadas, disfrazándose de lo que sea, cambiando su voz, burladores. Ahora ya saben, hermanos y hermanas, los que se burlan del Evangelio serán castigados eternamente. Por eso, hermano, nunca se olvide, la palabra de Dios va a ser evangelizada por Dios mismo. No se olvide. Pero a mí me ha dicho el Señor que vaya y predique el Evangelio. Muy bien. Vaya y predique el Evangelio. Antes, que es predicar. No, bueno, yo tengo que hablar, tengo que hacer comprender a las personas. Eso no ha dicho Dios. Dios
Todopoderoso ha dicho, predicar es. Tú eres testigo y vas a hablar lo que has visto, lo que hizo Jesús y lo que habló Jesús. Nada más. Eso es predicar. Y no es predicar lo que enseñan sus concupiscencias. Porque lo único que hacen es confundir a las personas. Y como está escrito, los convierten y lo hacen doblemente más diabólico, si quieren entenderlo, que ustedes mismos. Por eso, hermano, predicar es ser testigo, es decir, hablar lo que Dios, lo que Jesús hizo. Hablar lo que Jesús habló. Es eso. Eso es predicar. Nada más. No es decir, nos vamos a hacer ricos con el Evangelio. Oh, yo voy a tener 20 casas, 30 autos, una flota de Boeing. Eso no ha dicho. Eso no ha dicho. Por eso, hermano, el Evangelio dice, oigan mi voz. Es eso. Oigan mi voz. Y todo aquel que está estudiando, leyendo cuando sea un versículo, o 2 líneas, o una línea, está escuchando la voz de Dios. Así que no venga usted que conocedor de la palabra. Yo sé lo que está escrito en Mateo 4:12. Yo sé lo que está escrito en Zacarías 1:5. Yo sé lo que está escrito en Apocalipsis 2:1. Oiga, eso no significa que usted esté escuchando la voz de Dios. Ni tampoco eso significa que usted es un enviado de Dios. Entienda. Por eso, Dios Todopoderoso nos enseña. Así también Jesús estableció 2 periodos, de los cuales jamás aconteció en la tierra hasta ahora. Uno es la tribulación y el otro es la gran tribulación. Este último, es decir, en la gran tribulación, se manifestará Satanás tal cual es, y Dios Todopoderoso recién hará callar el Evangelio eterno. Miren, así que no va a haber quien predique la palabra de Dios. No va a existir. ¿Dónde está ese pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, que tenía supuestamente 100,000 personas? No hay. No existe. Por eso el Señor dice, va a hacer callar el Evangelio eterno, es decir, va a callar su voz. Y todo ser creado, incrédulo, bien clarito, tendrá comenzón de oír el Evangelio eterno. ¿Qué tal esa? El incrédulo ahora va a querer escuchar la palabra de Dios. Miren, va a tener ese comenzón, es decir, comenzón, quiero escuchar, a ver, quiero escuchar. Y no va a escuchar. Por eso no lo van a hallar. Solo escucharán las concupiscencias,
de los religiosos, de los incrédulos, de los idólatras. Nada más. En esa época, hermano, y en los lugares actualmente, lugares montañosos, con nevada, lo que usted quiera llamarlo, los polos, en las selvas, en los bosques espesos, Dios Todopoderoso está evangelizando. Por si acaso, no ningún ser humano, no hay, no van. No van. No van. Dios Todopoderoso le ha dicho, reúnanse. No hagan torre de Babel, por eso dice Babilonia. Confusión. En congregaciones grandes, la confusión está latente. Aun cuando digan, yo doy la palabra del Señor, usted no da la palabra del Señor. La que da la palabra del Señor es el Espíritu Santo. Nada más. Por eso, hermano, escuche lo escrito en Revelaciones, capítulo 11, 3, desde el verso 3 al 12. Revelaciones, capítulo 11, versículo 3 al 12. Yo se los voy a leer de corrido y ustedes lo pueden estudiar. Y daré a 2 de mis testigos, ¿has visto? Y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Estos son los 2 olivas y los 2 candeleros que están delante de Dios de la tierra. Miren, hermano, no va a haber ningún ser humano que va a poder hablar de la palabra de Dios en la gran tribulación. Dios Todopoderoso va a utilizar a sus 2 olivos, Moisés y Elías, quienes van a hablar a todo ser humano que está en esa época, 3 años y medio de la gran tribulación. Y esos 2 seres enviados por Dios, que es Moisés y Elías, que van a ir a hablar a todos, por toda la tierra. Nadie más. Nadie más. Y será tormento para todas esas personas que estén viviendo en esa época. Será un tormento escuchar, porque ellos van a hablar el Evangelio eterno, y para ellos van a quererse tapar los oídos, cerrar sus ojos, en su mente va a retumbar, va a ser un tormento, van a quererse sacar los ojos para no ver, van a quererse tapar los oídos o dañarse para no oír. Va a ser un tormento para ellos. Entienda. Usted léalo. Léalo. Por eso, aquellos que se le opongan van a ser muertos. Miren, de su boca saldrá fuego. Dense cuenta. El poder de Dios manifestándose ante los incrédulos, ante aquellos que han recibido la marca, ante aquellos que decían, yo quemo la Biblia, no existe la Biblia, no existe el Evangelio eterno, no existen las Escrituras, eran para hacernos tener miedo. Para ellos, aquel que se oponga a esos 2 van a ser quemados y muertos. Entienda.
Ni un ser humano va a hablar la palabra de Dios. Por eso no venga y diga, yo voy a predicar, y confundiendo la palabra predicar, hacer sus concupiscencias. Predicar es ser testigo, hablar lo que Jesús habló, hablar lo que Jesús hizo. Eso es predicar. No es vestirse de payasos o de lo que sea, cambiar su voz, engañando a las personas. Tengan cuidado, burladores. Por eso estos, en ese tiempo, en esa época, en ese momento, los dos olivos van a hablar la palabra de Dios durante 3 años y medio. Imagínense, hermano, el tormento que tendrá esa gente cada minuto, cada segundo. Dios Todopoderoso va a mostrar físicamente una parte de lo que es el castigo eterno. Por eso esas personas no querrán escuchar, se taparán, como hemos hablado al principio, querrán sacarse los ojos, los oídos para no escuchar. Será su tormento. Y aquellos que quieren ir contra los dos serán muertos. Y aquellas poblaciones, ciudades, no van a tener lluvia. Y aquellos países van a tener diferentes plagas. Imagínense. 3 años y medio, el castigo que Dios mostrará a todos aquellos incrédulos. Entienda. Plagas. No. Yo he leído en el Antiguo Testamento las 10 plagas que había hecho Moisés, pero eso es pues historia. No es verdad. Burlador, incrédulo, hechicero, idólatra. Vas a estar en la gran tribulación y ahí conocerás principios de tormento en tu vida. Entienda. Eso es lo que nos dice en Revelaciones capítulo 11, del versículo 3 al 12. Nadie, ningún ser humano va a poder hablar la palabra de Dios. Solamente 2 olivos decididos, designados y establecidos por Dios mismo. Moisés y Elías. Ellos, a toditos. Y no va a haber uno que pueda levantar su mano contra ellos. Porque aquellos que lo intenten serán muertos. Muertos. No va a ser como ahora que el hombre, la mujer, sale a las plazas, sale a las calles y empieza a predicar la palabra de Dios. Los golpean, los insultan, les lanzan papeles, les lanzan piedras. No va a existir eso. Aquel que se levanta contra ellos, apenas están levantando la mano y van a ser consumidos. Van a morir de forma inmediata. Y ojo, no se olviden, querrán morir, no van a poder morir. Buscarán a la muerte y no lo van a encontrar, por si acaso. Muy bien, ¿qué más dice?
Cuando ellos hubieron acabado su testimonio, miren, han acabado su testimonio. Han terminado, oiga, de predicar 3 años y medio. Punto. El último día, la bestia va a subir del abismo y hará guerra contra ellos. Miren, ¿no? Va a agarrar la bestia que sube del abismo. ¿Y ese quién es? Satanás. Satanás va a venir y va a ir con toda furia. Hasta Satanás es un iluso. No puede matarlos. Pero él va a pensar que los va a matar. Va a ir contra ellos y la palabra dice, los vencerá. Oh, venció. Lo que usted llame el anticristo, la imagen, el falso profeta, todo puede decir usted. Usted estudie. Los va a vencer a los 2 olivos. ¿Cuánto tiempo van a estar? 3 días. ¿Dónde van a estar? Donde lo han matado. Póngalo en las plazas. Todo el mundo que lo vea. Yo lo maté, dirá la bestia. Metido en el cuerpo de un ser humano. Un muerto. Ni siquiera es un cuerpo humano vivo. Es un cuerpo humano muerto. Ahí se va a meter. Y va a decir, los he matado. Listo. ¿Qué van a hacer la gente? Los incrédulos, idólatras, hechiceros, ateos, mentirosos, engañadores, burladores. Oh, se van a alegrar. Van a hacer fiesta. Fiesta. Mucho hemos sido atormentados. Ahora estaremos tranquilos. 3 días. 3 días. Y la bestia va a prepararse para atacar al pueblo de Israel. Pero en el 3er día, Dios Todopoderoso les da vida nuevamente. Por eso es iluso Satanás. Por eso siempre va a ser humillado. Siempre va a ser avergonzado. Dios Todopoderoso les dio vida a los 2 olivos. Y ellos, todo el mundo va a ver eso. Todos estos idólatras, religiosos, hechiceros, perversos, impíos, brujos, satanistas, todo lo que quiera llamarse, van a ver que se van a poner de pie, se van a levantar, van a mover sus manos, todo, hasta que escuchen la voz de Dios y digan, suban aquí. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso, todo eso lo que estamos hablando, lo escribió en el Evangelio eterno. Por eso, entienda, en ese tiempo saldrá con ímpetu, es decir, con toda su rabia, toda su ira, Satanás para dominar a toda la tierra. Pedirá que lo adoren, conducirá gentes en contra del pueblo de Dios, que es Israel. Esta acción es su fin, porque Dios mismo lo castigará y destruirá a toda esa gente que no se hayan inscritos
en el libro de la vida. Y un ángel llevará a Satanás encadenado y estará encadenado en prisión oscura durante 1000 años. Eso está escrito. Toda esa gente que Satanás ha agarrado, todos incrédulos, hechiceros, idólatras, brujos, satanistas, ateos, burladores, famosos sabios burladores, aquellos comerciantes que se hicieron ricos con el engaño, y aquellos ricos que se han hecho ricos engañando, matando, mintiendo. Todos esos formarán un ejército. 100,000, 200,000, 500,000. Ya, vamos a poner 1,000 millones contra el pueblo de Israel. Y ese es su fin del diablo. Ese. Ahí viene. Satanás fue lanzado del cielo a la tierra para que sea limitado. Y ahora Satanás será encadenado también en las prisiones oscuras, encadenado. ¿Y quién lo encadenará? Un ángel. Nada más. Un ángel. Venga para acá. Lo va a amarrar, lo va a encadenar, listo. No tiene ni fuerza para deshacer esas cadenas. No tiene nada. Está encadenado, punto. Y en lo oscuro, entienda, su principio del castigo eterno. Por si acaso. Este es el poder de Dios, que lo estableció en el Evangelio eterno. Por eso los religiosos son tan ilusos que dicen que los hijas de Dios vinieron desde Lutero, desde el año 1511, que es el más grande para ellos. Dense cuenta. Lutero. Desde que Lutero salieron los protestantes. Oigan, nosotros no somos ningún protestante. No, desde Lutero aparecieron los alejados. No somos ningún alejado. Oigan, nosotros somos hijos de Dios. Somos hijas de Dios. No somos protestantes. No somos alejados. Por eso bien claramente dice los hijos de Dios y las hijas de Dios. Venimos desde Adán y Eva, desde Abel, desde Set, desde Enoc, desde Noé, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, hasta la fecha. Somos de ese linaje únicamente. Somos el linaje de Dios Todopoderoso. Por ello, somos sus hijos, hijos de Dios. Amén. Entienda. No somos protestantes. No somos separados. No somos alejados. Somos hijos de Dios. Somos hijas de Dios. Ninguna reforma ha existido para que nosotros conozcamos a Jesús. Nosotros hemos conocido, hemos creído en Jesús, hemos confiado en Jesús desde el vientre de nuestra madre. Y para que entiendan todavía, desde la fundación del mundo, somos hijos de Dios. Amén. Entienda.
No hay eso de que con la reforma de Lutero, el año 1517, bueno, ya ha aparecido. No, la Biblia ha aparecido el año 300, con capítulos, versículos. No, están hablando payasadas, payasadas. El Evangelio es eterno. Por eso se llama el Evangelio eterno. No lo ha creado un ser humano, no lo ha escrito un ser humano, no ha puesto el ser humano en libro, en capítulo, en versículo. Nada. El Evangelio eterno fue pensado por el Padre. Fue hablado por el Hijo, Jesús. Y fue escrito por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Evangelio eterno fue establecido por Dios Todopoderoso, que es único, verdadero. Dios Todopoderoso. Pronto, muy pronto, estaremos en su reino. Mientras tanto, toca declarar que Jesús es Dios único y verdadero. Jesús es Dios único y verdadero. Todo aquel que quiere salvarse debe agradar a Jesús. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿O quién es la palabra de Dios? La respuesta está en Juan, capítulo 5, versículos 39 al 40. Juan, capítulo 5, del 39 al 40. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que hallen vida. Entienda. Crea en Jesús. Confíe en Jesús. Y obedezca lo que Jesús hizo en la cruz para mí, para usted. Por eso decimos: Padre eterno, ayúdanos a comprender el Evangelio eterno para cumplir la doctrina de Jesús. Oh Dios grande, quien como tú no existe. Amén.